Bueno, en esta oportunidad daré a conocer la seguridad que tiene Java frente al SQL Injection o la inyección SQL. Lo que vamos a ver primero es qué es SQL Injection. SQL Injection es el método de infiltración de código intruso, código que generalmente es una sentencia de SQL, una sentencia sencilla de SQL para poder ingresar a la base de datos y hacer consultas desde allí. Así se puede reventar una vulnerabilidad informática. Eh, en cuanto a lo que se presenta en una aplicación a nivel de validación de entradas, esto lo vemos en los cuadritos de login, de ingreso de usuarios, cuando ingresamos nuestro usuario y contraseña. Entonces vamos a explicar en cuanto a código un poco más de esto. Cuando damos clic en ingresar en cualquier formulario, lo que nos hace es este pequeño código. Seleccionar, seleccionar todo lo que tengamos en la tabla de usuarios, en donde el nombre sea igual al usuario, que es el que nos hace la consulta directa a la tabla de usuarios en la base de datos, y luego nos va a comparar si la contraseña es correcta. Posterior a esto, pues vamos a explicar un poco con un ejemplo claro, que es el nombre de Alicia, de usuario de Alicia. En este caso, pues no vamos a tomar lo de la contraseña, porque es un dato que trae. Y la inyección SQL se hace frente al campo que se conecta a la base de datos. En este caso es usuario. Entonces nuestro campo, o nuestra consulta mejor, lo que vemos ahí es: seleccióneme o tráigame todo lo que tenga en la tabla de usuarios donde el nombre sea Alicia. Entonces lo que va a hacer es conectarse a la base de datos, traer lo que tenga el usuario de Alicia y compararlo internamente si la contraseña u otro método de validación son correctos, y si los datos son correctos, ingresa como un usuario. Ya haciéndole una inyección SQL, lo que vamos a ver es que en el campo de usuario, que es el campo a conectar a la base de datos, lo que vamos a hacer es inyectarle este pequeño código, unas comillas simples y un punto y coma. Entonces lo que hace es, digo, escribir Alicia, comilla simple, punto y coma, drop table, usuarios. Esto nos va a hacer una consulta primero, si existe el usuario de Alicia, y si existe, lo que nos va a hacer es, va a eliminar de forma permanente la tabla de usuarios. Este es una de las consultas más fuertes, puesto que elimina toda una tabla y mucho más si es de usuarios, lo que la hace un sistema inaccesible. Otro, otro, Otra forma de hacer la consulta o en la inyección es dándole una especie de bucle, donde le digamos que también seleccione, aparte de esto, seleccione eh, todos los datos de la tabla de datos en donde el nombre sea esto. Entonces, primero se conectaría a la tabla de usuarios, consulta si hay Alicia como usuario, borra la tabla de usuarios, y luego de eso se va a otra tabla que se llama datos, busca el nombre, si está Alicia, y me los trae todos con este porcentual. Todos estos códigos varían dependiendo de la plataforma en la cual se esté haciendo la inyección. Bueno, la sentencia usual, aunque todo depende del programador, en cuanto a la conexión a Java con una base de datos. En este caso estamos haciendo la conexión a una base de datos MySQL. Entonces lo que vamos a ver primero es que se va a traer la clase
y se va a generar pues una conexión. Luego se va a generar una consulta. Como lo vemos al principio, la consulta dice que va a ser una consulta string SQL, y dentro de este string SQL va a ser la consulta de la contraseña, el usuario y el parámetro. Que el usuario y la contraseña sean igual a lo que se ingresó. Este es uno de los códigos vulnerables, puesto la forma en que está dada. Si vemos acá, lo que hace es, después de generar esa consulta, conectarse directamente con una clase e ir directamente a la base de datos. Entonces lo que puede hacer es coger la comilla simple, que es una especie de, de manija, de chapa para abrir una puerta, y lo que hace es abrir esa posibilidad de hacer consultas y meter código SQL dentro de un campo. Luego de esto pues ya la validación de la conexión, si se logueó y es correcto, entonces que imprime en pantalla que se logueó correctamente, y si no se logueó, entonces que el usuario y o el password no son correctos. Ahora lo que vemos acá es la sentencia utilizada por nosotros en Java, que es un poco más extensa pero más segura en cuanto a la generación y empaquetamiento de los datos y de la consulta. Entonces lo que hace primero es crear una variable resultSet para empaquetar la consulta, captura los datos y los almacena en variables. Luego se conecta a la base de datos con su puerto y su nombre a la base de datos, crea su sentencia para conectar. Luego utiliza el empaquetamiento que estamos viendo de primer lugar, lo utiliza acá para hacer un execute query, que es una sentencia. Y acá lo que vemos es que es muy diferente la forma de generar el código SQL para conectarse a la base de datos. Luego de esto, al traer los datos, lo que hace es verificar si sí existe conexión. Si sí existe conexión, entonces continúa con el código que uno desea ejecutar, que sería ya el de eh, darle puerta abierta pues al usuario. Y pues todo esto está empaquetado en un try, que es el que me dice si conecta o no a la base de datos, y si conecta y si está bien la clase. Pues bueno, en la segunda forma de conectar a la base de datos, que es la que nosotros utilizamos, ¿por qué no se ejecuta el SQL injection? Lo que vamos a ver es una ventana normal de NetBeans con un proyecto abierto que se llama Gabol Hotelero. Lo que vamos a ver allí es que tenemos cuatro clases diferentes, que está el inicio o el home, panel de imagen pues para los colores y todo, el main y el conectar, que es nuestra clase principal para conectar a la base de datos. Dentro ya del código del home del programa, vamos a ver la sentencia de conexión. Lo vimos anteriormente. Está la conexión, se conecta con una raíz, no tiene password, entra como localhost por el puerto 3306 a la base de datos, Gabol. Igual empaquetar una sentencia que llame conectar, que es un create statement, y ese rs, como lo nombramos arriba, que es un result set que empieza como null, ya generas una sentencia que es un execute query, y acá es donde vemos la magia, el por qué no se genera un SQL injection allí, porque al traer e ingresar el código de inyección, si le damos una comilla simple, que es nuestra manija de entrada o nuestro pie para seguir adelante con una inyección de código SQL, está separado
tanto el campo como la sentencia. Entonces lo que nos va a hacer ahí es que no va a tomar, no va a tomar fijo el campo como si fuera una sentencia, sino como unos datos ingresados dentro del campo de texto. Bueno, esta es la sentencia que teníamos anteriormente. Entonces ven que esta sí empieza como un string SQL y miren la forma diferente de generar la sentencia SQL, la consulta. ¿Qué sucede con una consulta en la sentencia usada? Lo que vamos a ver es paso a paso, una forma gráfica, cómo se conecta desde que damos el acceso del usuario y la contraseña y el clic en ingresar. Lo que vamos a ver es primero, se ingresa el dato. Este dato va directo a la sentencia, que será empaquetada y enviada a la clase. La clase automáticamente se conecta con la base de datos. La base de datos consulta toda la sentencia que eh, viene ya empaquetada y la busca en sus tablas. Luego la tabla arroja los resultados de nuevo a la clase, que recibe los datos, los almacena en una variable, y esta variable es la que tomamos dentro del código para visualizar bien y para generar ya el código de ingreso o de rechazo si es el caso contrario de que no sean los datos. En cuanto a la otra forma, a la vulnerable, lo que hace es, se toma el dato que se ingresa, se conecta directamente a la base de datos, después la base de datos busca en sus tablas y las tablas envían directamente al código su, su respuesta. O sea, si hay el código, no hay el código, si hay su usuario, no está su usuario. Bueno, vamos a ver esto en cuanto al código. De nuevo la ventana de NetBeans con el proyecto Gabol. Vamos a ver acá que en esta parte es donde se captura el dato. En este se conecta a la base de datos, se almacena en la sentencia y se genera la sentencia y se almacena en la sentencia. Luego este dato va a la clase conectar. La clase conectar se conecta con el motor de base de datos, busca en sus tablas. Luego de buscar en sus tablas, esta devuelve a la base de datos, esta devuelve sus datos a la clase conectar, y la clase conectar ya envía en un string o en enteros, dependiendo de los campos, en orden sucesivo, envía los datos. Y según el gráfico anterior, ya ahí el código que sigue ya es para dar pie o dar puerta abierta a si ingresó y los datos son correctos, o si no ingresó, que mostrar. Estas son las inyecciones más acostumbradas, aunque hay inyecciones de alto nivel que ya se generan con programas un poco más avanzados, con un poco de complicidad de extensiones, de malicia y demás herramientas. Pero estas son las más acostumbradas en cuanto a pequeños programas, y con estas son las que un programador normal verifica si su software o su página web es vulnerable al SQL injection. Pues ya sería probar cada uno de estos frente al código que tenemos.
frente al aplicativo o la página web y revisar si alguno de estos da entrada o genera el bucle de ingreso o, o le da partida a un usuario atacante. Y, y si es así, eh, probar nuevas u otras formas de prever este SQL injection.